Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muchísimas gracias por seguir lo que es mi canal, mi querido Aries, ¿vale? He visto algún comentario que me dicen, Richard, a pesar que no entregas lecturas bonus para Aries, porque no son punteros, cariño, yo te sigo. Pero he visto que esta semana ha habido como un subidón de visualizaciones. Bueno, hace 2, 3 semanas creo que te entregué lo que es una lectura bonus también. Pero bueno, yo tengo fe, cariño, que muy pronto vas a tener tu lectura bonus, ¿vale? Yo tengo fe, mi querido Aries. Muy bien, corazón. Si te interesa una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, Aries. Muy bien. La primera imagen que yo he visto con el cuenco tibetano, mi querido Aries, es como si hubiera una olla de oro, muchas monedas de oro, cariño. Entonces, siento que muchos de vosotros posiblemente va a ver lo que es una recompensa, lo que es en la parte material, en la parte económica, Aries. Algo que tú estás buscando, algo que tú de repente has estado poniendo mucha energía, pero llega algo relacionado con el dinero. Otra de las imágenes que he visto a un personaje varón, es delgado, de cabello corto, como chinito, como crespito, como si fuera de rasgos mulatos o muy moreno de piel. Puede ser una energía que ya no está lo que es en esta tierra. Puede ser que a lo mejor de repente te recuerda a una persona muy especial también. Eso es lo que yo he visto con el cuenco tibetano. La otra imagen, Aries, he visto lo que es un reloj. Siento que muchos de ustedes posiblemente están pidiendo ese contacto, esa comunicación o ese milagro también. Es como que te refugias en tus recuerdos, en tus pensamientos, o de repente también lo que es en la religión o el tema de las energías. Pero como que me dice Richard, llevo mucho tiempo esperando que suceda ese milagro, que suceda ese contacto. Llevo mucho tiempo rogando al universo, a las energías. Tú estás esperando algo, cariño. Algún contacto, comunicación, un contrato, un documento, pero tú estás esperando algo. Vale. Yo lo que siento, Aries, como yo he visto esa moneda de oro al principio del cuenco tibetano, posiblemente para muchos de vosotros, aquello que tú estás esperando llega. Llega. Paciencia, ¿vale? Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Aries. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Sale lo que es la carta de la sacerdotisa. Está relacionado con un Tauro, con un Virgo. Está relacionado con la familia, especialmente los padres. Y está relacionado también, cariño, con esa energía que te dice, tienes las armas necesarias, tienes la sabiduría para poder emprender ese cambio o para hacer ese proyecto o ese sueño. Y la carta de la sacerdotisa también, cariño, me dice, personas que a lo mejor de repente tienen lo que es un cargo superior, estamos hablando de, puede ser tu jefe, tu jefa, abogados, jueces, o personas que se encargan con documentos legales también,
va a salir lo que es a tu favor, porque tenemos la carta de la sacerdotisa. Pero sobre todo, Aries, la carta de la sacerdotisa te dice, tú ya estás preparado y preparada para emprender ese cambio. Tú ya estás preparado, preparada para hacer ese proyecto. Tú estás evolucionando, tú estás creciendo. Tú estás en un nivel más, Aries. Vamos a continuar. Aparte de Tauro y Virgo, signos, voy a sacar más signos. Me sale un Géminis. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver iniciales, cariño, iniciales. La letra S, la letra X, momento, la letra B, la letra G y la letra P, Aries. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Armonía del espacio. Escucha. Limpie su espacio, vacíe los armarios y deshágase de objetos, ropa, baratijas de todo tipo. Verá cómo le cambia la vida por sí sola. La energía empezará a circular. La purificación es la esencia misma de la armonía del espacio vital, Aries. Entonces, si tú, Aries, como tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, que es una carta de madurez también, si tú de repente llevas mucho tiempo esperando, porque tú estás esperando algo, el cambio de una persona, si lo relacionamos lo que es en los sentimientos, luego lo vamos a relacionar en el trabajo, en el proyecto. Si tú estás esperando hace mucho tiempo, y tú de repente esta persona no cambia, y tú tienes un poco de miedo, o de temor, empezar otra vez desde cero. O de repente dice Richard, no voy a conocer otra persona. La carta de la sacerdotisa te dice, mi querido Aries, estás preparado y preparada, tienes toda la sabiduría, tienes todas las armas para poder hacer ese cambio, para hacer ese proyecto, para dar un nuevo comienzo, un nuevo giro en tu vida. Entonces, ¿qué te dice, cariño? Tienes que deshacerte de lo viejo. Tienes que deshacerte de aquello que no te aporta nada. Nada. Una persona que a lo mejor no te da tu valor, una persona que no está contigo en los momentos más difíciles, y no todo tiene que ser pareja, también puede ser amigos, también puede ser familia, que solamente están contigo cuando ellos necesitan algo de ustedes. Entonces, tienes que empezar a hacer filtros. Si en este momento tú me dices, Aries, yo quiero hacer un cambio en mi vida, quiero hacer un proyecto, quiero tener otro trabajo, no tengo aumento, no tengo reconocimiento, estoy ganando muy poco. La carta de la sacerdotisa dice, cariño, tú puedes ser tu propio jefe, tu propia jefa. Tienes todo a tu favor para hacer ese cambio en la parte económica y te va a ir muy bien. Entonces, si tú estás atrapado o atrapada en un trabajo y no eres feliz, ha llegado el momento, cariño, que hagas cambio. Si tú de repente me dices, Richard, tengo algo en mi corazón que me dice que debo emprender ese proyecto, ese sueño, hazlo, porque este 2024 las energías son propicias para ti. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver, Aries, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver. Primera carta. Tenemos lo que es la carta del paje de espadas. Tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos. Y tenemos lo que es la carta del juicio. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor ya está pasando o va a pasar, Aries, en la cual aparece en tu vida una persona que supuestamente esto ya estaba enterrado. Ya se había acabado esta situación. Pero esta persona, cariño, viene con fuerza. Inclusive te podría decir que viene de una forma chulesca. ¿Cómo así, Richard? Se cree de repente divino, divina, inalcanzable. Es como si te dijera, aquí estoy y me tienes que aceptar. O de repente te dice, si quieres que vuelva contigo, tienes que aceptar mis condiciones. Es esto, si te conviene también, ¿vale? De una manera así, muy egocéntrico, muy egocéntrica. Esta persona, ¿por qué te digo esto? Porque mira,
La carta del paje de espadas, hay una persona que sale del cementerio, cariño. Una situación que ya estaba terminada, pero sin embargo, va en plan divo, en plan diva. La carta del 9 de pentáculos, se siente superior, se siente Dios, cariño, ¿vale? Cuando está más perdido, perdida. La carta del juicio, cariño, viene para empezar otra vez. Pero te vuelvo a decir, mi querido Aries, esta persona le falta un poco de humildad. La carta también de la estrella o el hilo de la vida. Y para muchos de vosotros, cariño, tú con esta persona ha habido una conexión muy fuerte. Puede ser de familia, puede ser que tengan hijos, o vosotros se conocen de toda la vida. De toda la vida. Hay una conexión, porque tenemos lo que es el hilo de la vida. Yo, si te soy sincero, Aries, a pesar que te estoy comentando que esta persona viene en plan chulo, en plan chula, que se siente la última chupadita de mango, siento que muchos de vosotros le van a dar una oportunidad. Pero bueno, guerra avisada no mata soldadito, cariño. Tú ya sabes lo que hay. Tú ya sabes cómo es este personaje. Entonces, tienes que asumir las consecuencias. Muy bien, porque tenemos la carta del juicio y el hilo de la vida, cariño. Le vas a dar lo que es una oportunidad. Esta persona va a aparecer muy pronto. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Aries, vamos a ver. Dice, aires de cambio. Yo creo que la lectura te está recordando constantemente que tienes que hacer un cambio, cariño. Si bien el pasado, pues las energías dicen que no deberías volver con el pasado, que deberías empezar algo nuevo en tu vida. Porque es una cruz que vas a cargar. Mira, el número 12 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Si tú te das cuenta, aquí hay una cebra. Y las cebras, cariño, son animales salvajes. Y esta cebra, cariño, prácticamente tiene lo que es en su lomo un pequeño castillo, corazón, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer para que esta cebra sea feliz, necesitas soltar, cariño, necesitas hacer cambios, necesitas soltar aquello que no es necesario para su vida. Esta cebra, ¿qué hace cargando un castillo si tiene que estar salvaje? Tiene que estar en La Habana, ahí, cariño, yo qué sé, La Habana no. Tiene que estar lo que es en la sabana, en la selva. Tiene que estar libre, cariño. Pero, sin embargo, no puede avanzar. Y mira el rostro de esta cebra. Está triste. Está cansado, está cansada, cariño. Estás arrastrando algo que no te aporta nada. Pero todo depende de ustedes. Todo es libre albedrío. Por más que las cartas te digan algo, por más que Richard te aconseja, si tú no sueltas, pues simplemente, cariño, los cambios no llegan. Muy bien, vamos a ver, cariño, qué más me quieren decir las cartas. Un consejo del Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Aries, vamos a ver. La carta del 5 de espadas, cariño. Ten cuidado con las traiciones, Aries. No todo lo que brilla es oro. No vaya a ser que alguien, cariño, te traicione por la espalda, cariño, ¿vale? ¿Por qué? Si tú te das cuenta, aquí sale la carta del 5 de espadas. Este personaje, cariño, está avanzando, pero sin embargo, ha tenido lo que es una apuñalada por atrás. ¿Ves cómo ese gesto que pone, cariño, de dolor, de impresión, como que no te vas a esperar que una persona te traicione o que una persona te decepcione? Ten cuidado, ¿vale? O simplemente si pasa esto, cariño, como dice en esa frase, a mal paso dale prisa, pero te vas a llevar una decepción. Posiblemente a partir que tú mires esta lectura o en el transcurso de los días o de la semana. O te has llevado una traición. Y puede ser que a pesar que tú te has llevado una traición, le des una oportunidad a esa persona. Aquí me dicen, ten cuidado con las traiciones, mi querido Aries. Muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Y esto de las traiciones no solamente tiene que ver con la parte de los sentimientos, sino también con los contratos, documentos, ventas, etcétera, etcétera, cariño. Opción 1, opción 2, 7 segundos.
Respuesta general. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la luna es un no. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Muy bien. Vamos a ver las características, Aries. Las características, cariño. Vamos a ver las características que me dicen. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, hay una persona que está lo que es a la defensiva, que puede ser de elemento aire. Géminis, Libra, Acuario. Esta persona puede ser mayor de 40 años, pero tú solamente lleva el mensaje a tu terreno. Piel blanca o está muy bronceado, bronceada, tiene canas. Es una persona, cariño, que vosotros han roto contacto por una tercera persona. Alguien se ha encargado, cariño, de que vosotros tengan lo que es un enfrentamiento. Últimamente tú lo estás soñando, últimamente tú lo estás recordando. Aquí este cuervo, cariño, si te das cuenta, este cuervo se ha encargado de que esta línea se rompa. Y este personaje, cariño, por eso que está a la defensiva contigo. Alguien le come la cabeza. La carta también de la sota de oros. Te viene una oportunidad a través de una persona que puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Siento que vas a estar un poco inseguro, insegura con esta situación, pero es una oportunidad buena, cariño. Si tú haces ese cambio, te va a ir muy bien, mi querido Aries. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Como dice en esa frase, Aries, gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer huevo. Ten cuidado, cariño. Ten cuidado con esos personajes que vienen de repente con piel de cordero y son lobos o lobas, ¿vale? Hasta la vista y sé feliz, Aries. Gracias por tu apoyo, corazón. Bendiciones.